Estudio de. Bienvenido a Conectando Generaciones, podcast de Preparatoria y Universidad Unilíder. En este segundo episodio estaremos hablando de heridas que duelen, mi hijo sufre o hace bullying. En este episodio tenemos al psicólogo Iram Medina. Bienvenido, Iram. Estaremos platicando sobre cómo abordar este tema con nuestros hijos, cómo identificar también si mi hijo hace bullying o es víctima del bullying. Primeramente me gustaría iniciar con, ¿qué es el bullying, Iram? Bien. Bueno, creo que es bien importante hacer esas diferencias, ¿no? Acerca de lo que es el bullying, lo que es la carrilla, ¿no? Que era pues algo que nos tocó a nosotros, ¿no? Que estamos un poquito más grandes. O cómo es que se desenvuelven este tipo de temas, ¿no? El bullying ya tiene una connotación más incisiva, por así decirlo, hacia una persona en particular, ¿no? Por ejemplo, venía pensando, ¿no? Acerca de formas de cómo se puede efectuar el bullying o cómo puede un niño, un adolescente recibir bullying o ser víctima de bullying. Pues puede ser la constante carrilla, pero ya de manera sistemática, ¿no? Ya el bullying forma más como una estructura. De hecho, sí me gustaría que habláramos un poquito más acerca de cómo interfieren también tanto los padres cuando hablamos de bullying, cómo interfieren los demás compañeritos también, porque el bullying siempre es causa de algo, ¿no? Bueno, causa no, es un efecto de algo. Es una respuesta a un malestar y que se está como sublimando, como que está surgiendo por una problemática mayor, ¿no? Que en este caso pues sería el bully, ¿no? O el que hace bullying. Entonces el bullying es una carrilla, lo que llamábamos antes, pero ya de forma permanente o sistemática, ajá, con una sola persona a lo mejor, ¿no? Entre una y otra persona, ya sea víctima, el bulleador o el bulleado, pero siempre constante de diferentes situaciones. Ahora, como padres de familia, pues es importante estar atentos. ¿Cómo, como papá, yo puedo decir, bueno, aquí sucede algo? ¿Cuáles son como que las actitudes o situaciones donde yo como papá identifico que hay que poner atención? Sí, creo que va a depender mucho tanto de si el adolescente es el que está sufriendo bullying o si es el que lo está haciendo, ¿verdad? Porque los signos o las características van a variar mucho. Pero ya yo en la práctica privada, ¿no? Que suelo ver adolescentes conmigo en el consultorio, usualmente los adolescentes que reciben bullying suelen ser un poquito más retraídos, suelen ser un poco más serios, un poco, no sé, se notan cambios, ¿no? Se me viene a la mente que dejen de hacer cosas que antes les gustaban. No sé, si jugaba videojuegos, pues bueno, ya ni eso, ¿verdad? O se dejan de juntar con los amiguitos con los que usualmente se juntaban. Y esta va a ser, yo creo que de las más comunes y que muchos adultos lo pasamos por alto, que es la cuestión de la flojera, entre comillas, okay, ¿no? El hecho de que sea más flojo, ¿no? Que ya no quiera hacer cosas, que se la lleva dormido, que sí hay cambios significativos en la adolescencia, ¿no? Donde duermen más, ¿verdad? Pero ya lo estamos viendo cuando es algo irregular en el adolescente, ¿no? O que se la quiera llevar encerrado. Ese tipo de cosas son los que usualmente vamos a ver. O que no quiera ir a fiestas, ¿no? Que no quiera ir a eventos de la convivencia en la preparatoria, en la secundaria. Esos son los síntomas que son muchísimo más visibles. Oye, y muchas veces cuando sucede esta situación, como a papás, pues dices, o alguien más, ¿no? Te dice, pero no te diste cuenta, o sea, de que estaba siendo bulleado o estaba bulleando. ¿Siempre es evidente el bullying? ¿O hay situaciones o hay casos donde no es evidente? O sea, ¿qué podemos decir? Bueno, ahorita ya mencionabas, ¿no? Algunas características, pero ¿es evidente en todos los casos? Yo, desde mi experiencia, yo creo que sí. Yo creo que sí es muy, muy notorio. Pero también es muy fácil de que no te des cuenta, ¿verdad? Bueno, ya como adultos, pues estás enfocado en otras cosas, ¿no? En el trabajo. Pues los niños ya no son niños, ya son adolescentes y por lo tanto, pues
se les cede más responsabilidades, mayor independencia y pues hace que no estés tan al pendiente de tu hijo. Me imagino que también por eso es más complicado detectarlo en adolescentes. Como, Sí. como hacemos la similitud o decimos, bueno, el adolescente ya, ahorita lo mencionabas, duerme más, se aleja un poco más de mamá y papá. Decimos, bueno, es parte de la adolescencia y a lo mejor ahí es donde es más complicado que con los niños. Así es. Sí, con los niños es muchísimo más evidente. Ese sí es muy, muy, muy notorio. Porque los cambios principales que vas a notar en el niño es irritabilidad, ¿no? Que esté un poquito más enojón. Que la irritabilidad es el principal síntoma de depresión cuando hablamos de niños y con adolescentes también, pero más notoriamente con niños, ¿no? Niños muy irritables, enojoncitos, y con ese tipo de características usualmente está relacionado con síntomas depresivos. Y en el caso de los adolescentes, comentabas entonces que es como que el aislarse, podemos decir que es como una de las principales características. Bueno, ahora me gustaría abordar cuando nuestros hijos sufren bullying, cuáles son, ahorita mencionabas algunos, pero me gustaría más ya específicamente, cuáles son las señales de como papá que puedo observar que mi hijo está siendo bulliado. Está siendo bulleado. Pues bueno, aparte de las que estábamos mencionando, ¿no? Detectar es cualquier tipo de cambio en un niño o adolescente, que algo sea fuera de lo normal, es porque algo está pasando, ¿no? Se hace bullying, se hace cualquier otra cosa. Sí, sí, Okay. sí. Un cambio muy notorio en su comportamiento nos está indicando algo, ¿verdad? Usualmente niños que son sociables, ¿no? Pues se retraen más o son más temerosos. Cambios también muy, que pudiéramos decir, que nada tienen que ver, ¿no? Como el hecho de que un niño se empiece a hacer pipí, siendo que en la cama, siendo que antes ya no lo hacía, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado mucho ya de adultos que llegan conmigo, que en su infancia tenían eneuresis, que es hacerse pipí en la cama, o encopresis, que es hacerse popó, ¿verdad? Y usualmente está ligado a ese tipo de conflictos con sus pares, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero a eso es a lo que me refiero. A veces van a ser cambios que pareciera que nada tiene que ver con la socialización o con la escuela, ¿no? Como el hacerse pipí en la cama, pero son síntomas de que algo está pasando, ¿verdad? Y que sí es importante checar. Ok, entonces uno es, ahorita comentábamos los cambios, ¿no? En su comportamiento. Bueno, yo he estado, digamos, en el ámbito educativo y una de las más alerta, yo creo más importante es que ya no quieren presentarse a la escuela los adolescentes. Sí, sí. ¿Consideras como que es el número uno o hay otro? Bueno, ahorita decíamos comportamientos, pero a veces como papás decimos, vuelvo a decirlo, ¿no? Es parte de la adolescencia, pero algo así muy específico puede ser el ya no quiero ir a la escuela o cámbiame de escuela o cuál es como el número uno. Sí, definitivamente el ausentarse de la escuela, ¿verdad? Principalmente porque no, bueno, hay distintas causas, ¿no? De por qué un niño no quiere ir a la escuela, ¿verdad? Pero esta es una de las principales, ¿no? Si no se la está pasando bien en la escuela, que ojo, tampoco estoy diciendo que la escuela sea para divertirse y todo, pero si le está generando mucho malestar el ir a la escuela, pues probablemente pues el niño o el adolescente ya no va a querer ir. Y sí es algo muy relacionado el faltar a clases, igual al trabajo en los adultos, ¿verdad? Pero el faltar a clases debido a malestares emocionales, ¿no? Se hace depresión, bullying y bueno, muchísimas otras cosas. Ok, y no van a expresar así literalmente, no quiero ir a la escuela porque me están haciendo bullying. ¿Qué es lo que dicen? ¿Me duele el estómago? ¿Alguna enfermedad, me imagino? Fíjate, he escuchado hasta de casos, ¿no? Donde, no sé, una niña agarra ¿cómo se llama? Una secadora de cabello y se la ponen en la cabeza como para fingir que están enfermos. Fiebre. Ajá, que tienen fiebre, por ejemplo, ¿no? O en el estómago se lo ponen. Pero sí, usualmente es o estoy cansado o me siento mal de enfermedad, ¿no? O simplemente sueño, ¿verdad? Esa es la mayor referencia, el decir que tienen sueño o que están cansados y que, ojo, yo sí creo que pudieran estar cansados, pero ese cansancio es debido a otras cosas, no necesariamente un cansancio constante por haber estado haciendo muchas cosas en el día. Ok, Iram. Bueno, como papá, vamos a suponer un ejemplo, que yo sé que a mi hijo lo están bulleando. ¿Cómo abordar este tema con mi hijo? Sé que, pues, lo primero es la atención, ¿no? Psicológica, pero
¿cómo llego a mi hijo cuando yo ya me doy cuenta como papá que mi hijo está siendo bulleado? Yo creo que es una pregunta muy interesante porque no va a haber una manera adecuada tal cual o perfecta para hacer esto, ¿verdad? Porque va a depender mucho también del tipo de comunicación que se tiene con el menor, ¿verdad? De qué tanta confianza tiene el menor en el padre, ¿verdad? Porque ya sea que sea el bully o el bulleado, eh, siempre, y más si los padres no están enterados o se enteran de otros medios, siempre va a haber va a haber alguna fricción entre los padres y el hijo, ya sea bulleado o el bully, ¿verdad? Pero la mejor manera yo creo que es no tomarlo como susto, ¿no? O sea, no. Muchas veces los niños y los adolescentes necesitan esa como firmeza en el padre de respaldo, ¿no? Como de que, pues algo está pasando, vamos a afrontarlo, ¿no? Y es tal cual irle no preguntando qué es lo que está sucediendo, porque a lo mejor el niño ni va a saber cómo decirlo, pero sí enfocarte más en los cambios que has visto, ¿no? Pues he notado que ya no quieres ir tanto a la escuela, te he notado más cansado. Has bajado calificaciones, no vienen en tus calificaciones. amigos. Exacto, ¿no? Hacer notar los cambios que se ven y empezar a platicar de esto, ¿no? Y relacionarlo con otras cosas, ¿no? Como relacionándolo con cómo se siente, relacionarlo con, bueno, así lo dejaría, ¿no? Con cómo se siente. Ok. Y bueno, la atención, ¿no? Que me imagino ahí va a depender del caso, si es necesario la atención psicológica, que me imagino que sí. Ahorita platicaremos de esa parte. Ahora, también los papás nos equivocamos y a veces también en lugar de ayudar en esta situación, empeoramos, ¿no? La situación. ¿Cuáles son como los errores? Ya ahorita vimos cómo abordar ese tema, desde a lo mejor desde decir, estoy viendo esto, vamos a apoyarte, soy tu papá, a confiar y a buscar ayuda. ¿Cuáles son los errores ahora que nos damos cuenta y que, pues, cometemos errores los papás? Y que en lugar de ayudar, pues, perjudicamos, ¿no? La embarramos situación. más, Así ¿verdad? es. No, yo creo que algo que la mayoría de los psicólogos, ¿no? Que estudiaron el comportamiento de las personas y todo, han concluido que el principal labor de los padres con los hijos es primero brindarles esa seguridad, esa estabilidad y todo, pero también les tenemos que educar a adaptarse a su ambiente, ¿no? O sea, tiene que aprender el niño, y más en la adolescencia, que por eso es que sucede todos esos tipos de cambios, se tiene que aprender a adaptar a su entorno. No todo el entorno va a poder cambiar, ¿no? Y uno de los principales errores, consideraría yo, es el cambiarlos de escuela, por ejemplo, ¿no? El sacarlos del salón. Claro que se tiene que ver el caso, ¿verdad? Así es. Porque si estamos hablando de algún tipo de abuso ya sexual, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor sí no va a ser muy recomendable que siga conviviendo, ¿verdad? Pero yo creo que en general eso sería de las peores decisiones. No porque... ¿cómo pudiera decirlo? Porque los padres lo hacen por apoyo, ¿verdad? Por no saber qué hacer. Pero de cierta manera se le está enseñando al adolescente o al niño que puede salir de los problemas o que puede escapar de ellos simplemente haciendo algo sencillo. O evadiendo, puede ser. Evadiendo, exacto. Sin embargo, pues de cierta manera sí va a tener que afrontar ese tipo de problemáticas, ¿no? Con eso tampoco me refiero a que le tenga que devolver ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí ser un poco más firme con cómo se va a abordar este tipo de situaciones, porque de nuevo es un sistema ya muchísimo más grande, ¿verdad? De hecho, más adelantito te quiero platicar de cómo le hacen en unos países de Europa, ¿no? En Escandinavia, por allá, para esos lados, tienen una forma de abordar el bullying de una manera muy interesante que yo creo que es la que tiene que ver con cómo lidiarlo. Pues si gusta lo abordamos de una vez. A ver, platícanos. No, no recuerdo si fue en Suecia o Noruega, por allá por estos países. Abordaron una postura de cómo se va a abordar el bullying en general, ¿no? Entendiendo cómo funciona, ¿verdad? El bully lo que hace es que agarra a alguien, usualmente a alguien que se vea más débil, que se vea
como un blanco, ¿verdad? Ujú. A hacer carrilla, a herirlo, etcétera. Y que usualmente también tiene que ver con una sensación de querer sentirme mejor, ¿no? O sentirme superior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un niño que, que se quiere sentir mejor bulleando a otro niño, pues usualmente lo va a hacer. ¿Y qué es lo que suele recibir? Recibe atención de todos los demás, ¿no? Todos los demás se dan cuenta de esta acción o se ríen, entre otras cosas, ¿verdad? O por ejemplo, le mandan a llamar a su mamá, ¿verdad? Y mamá pues tiene que ir por él, ¿no? Por el bully me refiero. Y entonces él, en este caso, el niño o el adolescente está recibiendo muchos reforzadores, ¿no? Está Ok. recibiendo la atención de su entorno, o sea, de los demás niños, está recibiendo la atención del maestro y de sus padres también, ¿verdad? Que usualmente por ahí es por donde va. Entonces, lo que se hace allá en estos países es enseñarles al grupo a cómo reaccionar ante este tipo de conductas, ¿no? Y lo que usualmente se enseña es no prestarle atención o incluido, ¿no? No reírse, etcétera, como de cierta manera crear una red de apoyo más comunal entre los niños, en los adolescentes, y de esa manera se extingue la conducta. ¿Por qué? Porque no está recibiendo lo que usualmente recibe el bully, que es esa atención, o ese sentido como de superioridad, por ejemplo. Ok, muy bien. Si gustas, ahorita platicamos y Ujú, abordamos más sobre este ejemplo para ujú. ya a lo mejor hilar, ¿no? Sí, Todos los temas y ver también como escuela, como padres de familia, comunidad, cómo apoyamos, cómo también ser parte de, pues no fomentar, porque a veces sin darnos cuenta ayudamos a que este problema siga. Ahora, vámonos ahora, perdón, al otro lado. Mi hijo hace bullying. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo hace bullying? ¿Qué Ay, cosas puedo observar que no sé, ¿no? ¿Qué es peor si bulleado? Bueno, ambas ujú, partes, ujú. ¿no? Pero al final de cuentas, si mi hijo bulea, pues es el inicio, ¿no? Del problema. Claro. Sí, 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 es el inicio del problema del acoso escolar, ¿no? Pero el inicio del problema ya viene mucho más arriba, ¿verdad? Ujú. Y esto era lo que te iba a mencionar. Va a ser muchísimo más difícil darse cuenta del buleador porque usualmente, pues el bully o el buleador, pues no está recibiendo cierta atención en casa o está teniendo ciertas carencias en casa que pues están propiciando este tipo de comportamiento, ¿no? Y bueno, es muy famoso el meme este, ¿no? Donde no sé, el jefe maltrata al papá, el papá maltrata a la mamá al niño, el niño al perro o a sus compañeritos, Ok. ¿verdad? Porque son conductas aprendidas que usualmente los niños, entre comillas, que se portan mal o que hacen berrinches es porque reciben pues, lo que quieren, ¿verdad? Les dan lo que quieren y que muchas veces lo que quieren es atención. Entonces, un niño, por ejemplo, buleador, eh, usualmente va a tener una carencia de un sentido del yo. O sea, se va a ver como chiquito, por así decirlo. Y entonces, de manera compensatoria, para no verme chiquito, pues me quiero ver grande. ¿Y de qué manera me puedo ver grande? Pues haciendo chiquito a alguien más, ¿no? Y entonces, esta es una forma de cómo se puede aprender a sobrellevar este tipo de malestares de parte del buleador. Ahora, ¿cómo se va a ver en casa o cómo se va a identificar? Ujú. Ahí es un poquito más complicado porque puede ser que esto solamente suceda en una escuela y que en casa todo parezca normal, pero algo que sí lo vamos a ver de manera muy seguida de estos síntomas es también la irritabilidad, ¿no? Que en casa esté más irritable o más contestón, entre comillas, ¿no? O cosas similares. También que se vea, es que no es contestón, sino como una sensación o una creencia Altanero puede ser. exacto, altanero, como de creerse mejor, Ok. ¿no? Eso es algo muchísimo más fácil de identificar, pero va a ser difícil porque usualmente el bully o el bulleador es porque no está recibiendo algo en casa. Entonces Ujú. ahí como papá podemos observar también cómo se comporta. Bueno, me ha pasado como mamá, tengo una hija adolescente que invita a sus amigas y yo estar pendiente de cómo es la interacción, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo la Claro. otra? Sin intervenir, claro, ¿no? Porque al final de cuentas es su espacio, pero como papá es una recomendación estar atentos a cómo es la convivencia, cómo se hablan,
cómo se conducen. ¿Qué más podemos hacer ahí para poder identificar a lo mejor que es buleador nuestros hijos? Fíjate, de hecho acabas de hacer una observación muy interesante porque esa es usualmente la sugerencia que se le da a los padres, ¿no? Cuando trabajamos con niños o adolescentes que tienen una conducta problemática, es estarles prestando atención pero de ladito, ¿no? Así como que no te estoy viendo, pero sí te estoy viendo, ¿verdad? Porque no dejamos de ser papás. Y sí, el estar presente y que al final de cuentas los padres son los padres y ellos eligen, ¿no? Si, hasta qué punto sí es permitido, oye, pues yo voy a escuchar, ¿verdad? O yo quiero estar presente cuando pase esto. El adolescente va a tener la tendencia de llevarte a la contraria, ¿no? De discutir y de buscar su individualidad y eso es lo deseado, pero no por eso significa que el padre pues tenga que dejarlo ser y ya, ¿verdad? Sí, yo creo que la cuestión de la disciplina sí va a ser muy importante cuando trabajamos con este tipo de personas, pero no nada más la disciplina hacia el chamaco, ¿verdad? Uh-huh. Sino la disciplina de uno como padre de poner el ejemplo también. Pero me perdí en la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Que sí, ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo abordar? Pero aquí me gustaría, vamos a suponer, vámonos al mismo ejemplo que te mencionaba. Veo a mi hija a lo mejor decir algo que para mí como adulto digo, uy, ¿no? Es una carrilla a lo mejor o es una forma de conducirse que a mí como adulto no me gusta. Lo que me ha pasado es intervenir yéndose las amigas, a lo mejor está bien así o encontrar el momento para que también no diga, uy, entonces mejor a la otra me voy a alejar porque mi mamá o mi papá o quien esté ahí como adulto está siempre vigilándome. ¿Cómo podemos ahí mediar? Sí, atacar la conducta o poner el límite en el momento que es o encontrar el espacio para la conversación. Está muy, muy difícil la pregunta porque los teóricos, ¿no? En psicología también mencionan que mientras mayor proximidad al evento, mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no sé, estamos de vacaciones y mi hija hizo algo que no me pareció y yo digo, chin, bueno, pues estamos de vacaciones, no le voy a decir nada ahorita, le voy a decir algo ya llegando de vacaciones 5 días después o una semana después, pierde cierta efectividad la forma en cómo se aborda, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que sí es importante una intervención rápida y que no por eso significa que la tenga que regañar en frente de sus amigas, ¿no? Sino, hey, mijita, ven para acá, ocupo a esto, o ayúdame con esto, etcétera. Y no te tienes que explayar mucho, sino que puedes igual mandarla a llamar, hablas brevemente con ella, ¿no? O observas la conducta, ¿no? En sí no es la idea de hacerle mención de que, eres esto, o de que cosas por el estilo, sino simplemente mencionar la conducta que observaste. Y a lo mejor es importante respetar a las personas, no es la forma en la que te debes conducir, o bueno, ahí va a depender, ¿no? la situación. Bueno, aquí también cometemos errores los papás, ¿no? Nos damos cuenta que mi hijo está bulleando y creo yo que lo primero, cuando nuestro hijo es el bulleador, creo que hay una negación, ¿no? No, es que es la forma en que se llevan los adolescentes. Evitamos o negamos qué hacer, cómo ayudarlos a los que nos están escuchando, a los papás que a lo mejor han observado que hay conductas que ya son repetitivas con sus hijos y que saben que no fue un momento, sino que son repetitivas. ¿Cómo ayudarlos? ¿Qué hacer para estos papás? Y ahí yo creo que también depende mucho del caso, de la situación, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? El hacerle bullying a alguien más retraído en la escuela o en el salón, o que sea a una amistad mía cercana, ¿verdad? Va a cambiar mucho la forma en cómo se aborda, porque si mi hijo le está haciendo bullying a un chamaco que yo ni conozco, ni sé quién es, pues a lo mejor ni siquiera me voy a dar cuenta. Pero en el caso que tú mencionas, ¿no? De que ahí yo puedo estar observando ciertos comportamientos que no me gustan de mi hijo o de mi hija, de cómo se lleva con las demás personas, no necesariamente el regaño en sí, sino curiosear. O sea, explorar, ¿no? De que, oye, y tanto el contexto de cómo se llevan los adolescentes actualmente con otros, ¿verdad? Y eso es algo que no lo vamos a poder sacar. Pero también el cuestionar su comportamiento
en cuestión de funcionalidad o qué es lo que está buscando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? O de que, oye, escuché que le dijiste esto, ¿por qué? Y nada más, ¿no? O sea, sin un Juzgar, juicio, o así exacto, es. sin juzgar, simplemente curiosear un poquito y tratar de entender a tu hija en este caso. Bueno, Iram, tú que estás en consultorio, pues nosotros fuimos adolescentes en algún momento, ¿verdad? Y recordamos ciertas actitudes que teníamos en comparación a los adolescentes, a lo mejor ahorita de la edad que están los padres de familias de adolescentes, a los adolescentes actuales, sí hay formas diferentes de conducirse, de convivir entre los adolescentes, o sí como papá me tengo que acordar de cómo era yo para ir ahora a la actualidad, o sí han No, sí, modificado. no, sí ha cambiado muchísimo y también mis padres, por ejemplo, también tuvieron una adolescencia muy diferente a la que yo tuve, ¿no? Y esa es la parte importante que no puedes sacar el contexto, no nada más de lo que se está viviendo en Hermosillo, sino lo que se está viviendo a nivel global, ¿no? Yo creo que el contexto histórico va a ser muy importante. Por ejemplo, pues actualmente vivimos en un mundillo ahí más individualizado, ¿no? Más ensimismado, más en uno mismo, sin pensar de manera quizás más profunda en como una comunidad, sino más en el beneficio propio, ¿no? Y que esto ya, bueno, no me voy a clavar mucho en ese tema, pero ya tiene cuestiones desde la misma psicología y filosofía de ese cambio cultural que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, sí va a haber una manera muy distinta de cómo conviven los adolescentes ahorita a lo que me tocó a mí o a lo que le tocó a mis padres o abuelos y por ahí nos vamos. Te lo comento porque muchas veces como papás decimos, ay, si es carrilla, así nos llevábamos antes y no pasaba nada, ¿no? Ujú. Bueno, el no pasar nada no lo sé, Exacto. tendríamos que analizarlo, pero ahora las nuevas generaciones ya son más abiertas, ponen más límites, se muestran más y yo creo que por eso ahora se abordan más este tema o se llama tal cual, se le menciona como es. Eh, bueno, Y perdón que te interrumpa, Rebeca, pero creo que hiciste una observación muy importante, ¿verdad? Antes era carrilla, pero ¿por qué? Porque todos participaban. Era tú me haces y yo te hago, y así es una manera de cómo se puede sobrellevar hasta el esto. maestro, ¿no? Ujú. Que al final de cuentas era como la parte cultural, Sí. ¿no? No se observaba que era un problema, vuelvo a lo mismo, no aparentemente Ujú. no pasaba nada, o era una forma de conducirse entre los adolescentes. Bueno, ahora, ¿qué hay detrás del comportamiento del buleador? Ahorita lo mencionabas, hablabas un poquito de la falta de atención. Puede ser muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ese adolescente buleador? Y me gustaría saber lo siguiente, agregar esta parte. ¿El adolescente buleador era porque era un niño buleador o se puede convertir en un adolescente buleador que su niñez haya transcurrido normal y que se convierta en un adolescente buleador? Te lo comento porque muchas veces los papás decimos, no, en la primaria todo bien, era Ujú. súper respetuoso, y es una parte de negar que ahora sea buleador o al revés, ¿no? Viceversa. Sí puede un niño que no presentó ningún síntoma, ¿no? O comportamiento de ese tipo, puede que en la adolescencia lo presente, ¿verdad? Y que es aprendido, ¿no? Y de nuevo, sea que lo haya aprendido de sus padres, de sus hermanos, o incluso de una película o de las mismas redes sociales, ¿no? O sea, que se aprenda ese tipo de comportamientos. Ahora, ¿cuál fue la primera pregunta nada más para no perderme? Te comentaba que si cómo podemos, los padres de familia, o cuáles son los comportamientos que hay detrás Ya. del buleador, qué es lo que puedo ¿Qué es yo lo que hay? observar, ¿no? Ajá. Va, hay malestar. Hay malestar detrás del niño buleador. Ya esto tiene que ver igual, ¿no? De estos instintos, ¿no? Usualmente, y esto es algo que yo les suelo explicar a mis pacientes, ¿no? Cuando nos presentamos con un problema, tenemos tres formas de abordarlo, ¿no? O peleo contra el problema, o le saco la vuelta al problema, o me congelo y me rindo, ¿no? Como de que pues no hago nada. ¿No? Ese es del mismo sistema este de lucha y huida, ¿no? Es el sistema este de lucha, huida o congelamiento. Es este último que menciono. Entonces, la lucha es una respuesta a una problemática.
en este caso, ¿no? El niño que bulea es porque está presentando con una problemática que le genera un malestar, por decir algo, ¿no? Esta sensación o esta creencia de ser inferior. Entonces, ¿le puedo sacar la vuelta a esta creencia de qué manera? No haciendo cosas difíciles. Hago solamente cosas fáciles para no recordar que soy inferior. O me rindo a la idea de soy inferior y me retraigo y todo lo que sea. O puedo luchar contra esa idea de manera compensatoria, ¿no? Que en este caso sería una respuesta de lucha o compensatoria, ¿no? Mi idea es de ser inferior. Entonces, compenso esta idea tratando de yo verme de manera superior y aprendí a hacerlo, pues minimizando a otras personas o trayendo por debajo de mí a otras personas. ¿Y aquí qué papel juega el autoestima en el problema del bullying, tanto el buleador como el buleado? ¿Es un problema de autoestima el origen? Sí. Del buleador principalmente, ¿no? Del que hace el acoso escolar va a ser el que tiene ese problema de autoestima o de identidad, ¿no? Igual esta sensación quizás de inferioridad o de no ser querido, ¿no? Y entonces asocio el ser querido con el recibir la atención. En el otro caso, ¿no? Del buleado, ahí ya depende, ¿verdad? Ahí sí va a depender mucho del caso, que claro que va a afectar en él. Y más si no sabe cómo responder a este tipo de acoso o a este tipo de conductas. Si solamente me retraigo y acepto la carrilla o acepto ese tipo de situaciones, pues a lo mejor y sí va a afectar mi autoestima, ¿verdad? Pero si aprendo a sobrellevar esta carrilla y se la devuelvo, por ejemplo, ¿verdad? Puede escalar, sí puede escalar, pero también puede aprender a resolver sus problemas y que la autoestima no se hiera tanto. ¿Y cómo influyen las redes sociales en este problema? Yo creo que, bueno, ya con tus gestos creo que lo sabemos y creo yo que es un tema que sabemos que las redes sociales pues son muy beneficiosas en muchos casos, pero también pues perjudican. ¿Cuál es aquí? ¿Qué papel juegan las redes Mira, sociales? Rebeca, me imagino que somos más o menos contemporáneos, ¿no? Y pues a nosotros nos tocó el Metroflog, ¿no? Sí. O el Messenger, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, se podía hacer cierta carrilla, ¿no? Ahí en los comentarios o en los estados, ¿no? De Messenger, pero ahorita ya todo ese rollo es muchísimo más fuerte, ¿verdad? Porque ya tienen, no tienen que ir a su casa a una computadora, ya lo pueden hacer desde el celular en cualquier momento, ¿verdad? O pueden, pues bueno, lo más común, ¿no? Hacer grupos de WhatsApp y bueno, Los muchas cosas. stickers, parece Los stickers, que no juegan papel importante, pero también pues está siempre como que la facilidad de hacer la burla con Sí. varias cosas. ¿Qué deben hacer los papás? ¿Qué voy a hacer como papá? Yo me doy cuenta que hay este problema. ¿Qué tengo que hacer como papá? Normalmente el bullying se da en los espacios donde están más tiempo nuestros hijos, Ujú. en la escuela, ¿no? Normalmente. ¿Qué puedo hacer como papá? Va a ser un poquito difícil de hacer lo que les voy a sugerir, pero sí no redes sociales. Y esto se está haciendo ciertos experimentos también en Europa, no recuerdo en qué país, donde ciertas escuelas ya las están haciendo prohibiendo celulares, ¿no? Aquí no entran celulares y prohibido también redes sociales. O sea, niño o adolescente que está en esta escuela no puede tener redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha visto, pues ya con los estudios, que esto sí ha afectado bastante, no solamente la autoestima, sino también el mismo desarrollo cognitivo a nivel de razonamiento crítico, ¿no? Entonces, la sugerencia ideal es que no le den un celular al chamaco hasta que ya sea mayor de edad. Así tal cual como el cigarro. Hasta los 18 Hasta años. los 18 años. Hasta los 21 me atrevería a decir yo. Ay, complicado eso, Sí, ¿no? Porque actualmente, complicadísimo. bueno, todos los adolescentes, a veces también por la seguridad, a veces le damos el celular a nuestro hijo para estarnos manteniendo en contacto. Y bueno, es un arma, ¿no? Aquí a lo mejor alguna recomendación, bueno, ya si mejor un papá dice, no le quiero quitar el celular, Claro. hasta los 21 no es mucho. Puede ser el medir el tiempo, de qué forma a lo mejor podemos, bueno, encontrar como un equilibrio entre, bueno, le doy un celular para que esté en comunicación, pero mantengo cuidando ese espacio. Va. Voy a tratar de responder eso de varias formas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues si el tema es el de la comunicación con mi hijo, pues bueno, le doy un cacahuatito, ¿verdad? De esas que no Ok. tienen Facebook, no tienen nada de redes sociales, ¿verdad?
Entiendo que la propuesta que yo lanzo es muy real, no es algo que puede pasar también por las afectaciones que va a tener en su socialización con otros niños, con otros adolescentes, que otros adolescentes sí tienen, y bueno, se crea otro tema, ¿verdad? Pero ya hablando de esto de medir el tiempo, pues utilizarlo como una licencia, ¿no? Así como pues también el adolescente puede tener el carro, o el carro no es tuyo, el carro lo tienes que pedir prestado, ¿no? Y si quieres hacer algo, me pides a mí el permiso para usar el carro y ya yo veo si te lo presto o no. Lo mismo sería lo ideal con el celular. Y de nuevo, un poquito controversial, pero esa sería la idea principal, ¿no? Que el celular no sea del niño. Y no nada más el celular, ¿eh? Ahí estoy hablando de videojuegos y muchas otras cosas. ¿Quiere decir que el niño o el adolescente no va a tener propiedad privada? No. No quiere decir eso. Okay. Sí, pues tiene su ropa, tiene su cepillo de dientes, tiene muchísimas otras cosas. Sus zapatos, o sea, sí, su comida y todo ese rollo. Solamente que celular, videojuegos y todo ese rollo es con licencia. O sea, es mío, yo lo compré y yo te lo presto si yo creo que es adecuado, ¿no? Y ahí es donde, para meter un poquito el gol, pues ahí sí deberían de acudir con un psicólogo que les oriente más o menos cómo hacer este tipo de ¿Puedo revisar el celular de mi hijo? Esa es como una pregunta, ¿no? Te lo digo también como mamá, porque a veces está ahí el celular y digo, no presenta ninguna característica o comportamiento, pero quiero ver a ver con quién habla. Más que su plática es con quién habla, que sube ahora que tienen sus close friends y que seguramente no tienen al papá, a la mamá, ni a familiar ahí. Quiero ver qué comentas tú. ¿Se si puede? Es válido. Si es válido. Ok, no me siento culpable entonces. No, sí, yo creo que sí es válido y más por lo que estamos platicando del mundo en el que vivimos, pues, ¿no? O sea, idealmente, pues ni siquiera debería de estar sucediendo eso. Pero sí es válido. Uno como padre, pues va a buscar la protección del menor, ¿verdad? Que esté bien. Y es parte de lo mismo que te mencionaba, ¿verdad? Al final de cuentas es una licencia, ¿no? Actualmente existe, mucho este tema de la individualidad y volvemos al mismo tema que te mencionaba, filosófico, psicológico y la corriente actual más moderna, donde se busca mucho estos conceptos, ¿no? De libertad, de mi privacidad y todo ese rollo. Y sí, o sea, sí vas a tener privacidad, pero no es como tú piensas que deberías de tenerlo. Y ahí es donde le voy a echar mucho la culpa a las cuestiones culturales, ¿no? A la cultura esta hollywoodense de libertad y privacidad y sé tú mismo y todo ese rollo. Y pues bueno, ahí sí, yo creo que sí es válido. Sí, porque como papá, como padre de familia, de verdad pasa, ¿no? En lo personal, hace cuenta que tengo al diablito y el angelito y me dice, sí, hazlo porque tienes que estar al tanto, pero luego después viene la idea de, bueno, ella tiene que tener su privacidad, es su espacio, no tengo por qué pues invadir eso, ¿no? Bueno, aquí la recomendación que nos dice Iram, el psicólogo, es que podemos abordar y más a lo mejor si tenemos sospecha, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sentirnos con la responsabilidad como padres de familia, decir, bueno, ese es un espacio donde es muy fácil ver cómo interactúa y bueno, es una herramienta o es una señal de que ahí podemos identificar si algo sucede. Oye, Rebeca, y perdón que te interrumpa, porque creo que también es importante hacerle mención al adolescente lo que se va a hacer, ¿no? No es sí hacerlo a escondidas. Sí, le puedo decir, voy a revisar tu celular. Sí, y incluso desde antes, o sea, que sea un acuerdo el que se tenga con esto, ¿no? Bueno, si ya le voy a regalar el celular, yo le voy a hacer mención de, pues cada cierto tiempo, sin preguntarte, yo voy a revisar tus redes sociales porque, y tal cual, como te digo, actualmente ya se está buscando esta prohibición, como te menciono, de las redes sociales o del celular, pero así como se ha prohibido el alcohol o el cigarro o el poder manejar o el votar, pues es lo mismo. Es una plática que se tiene que tener con el menor de cómo son las cosas y de ese uso responsable, de que pues yo te estoy permitiendo que uses redes sociales, pero yo las voy a estar checando. Entonces, es importante que nuestros hijos, adolescentes y jóvenes sepan que yo voy a estar, que si es necesario, voy a revisar su celular y también sus pertenencias, me imagino, ¿verdad? Aquí vamos a aprovechar sus pertenencias, su recámara, sus cajones, y se le tiene que explicar.
y se le tiene que decir por qué. Ya independientemente si el hijo, nuestro hijo, se va a pues, enojar y todo lo que y a sea. lo mejor busca la forma en que si algo a lo mejor él considera que lo vamos a regañar, pues va a buscar la forma en la que se libre, ¿no? Rebeca, y está bien que lo hagan. Son adolescentes. Esa es su labor. Ellos tienen que luchar con los padres. Se le tienen que revelar a los padres, pero también yo tampoco se lo puedo poner facilito de que haga lo que quieran, ¿no? Y me imagino que como papá es la responsabilidad de decir, este es mi límite. O sea, aquí hay límites, hay reglas y es una forma de decirte hasta aquí, ¿no? Así es. Ya él buscará la forma, ya esa será Así otra es la situación. dinámica. Así es. Ahora, el papá identifica una situación de bullying, ya sea bulleado o bulleador. ¿Cuándo ya tengo que ir con el psicólogo? ¿Cuándo ya como papá digo, esto ya rebasó la situación, ya no es con plática, ya no es con siéntate y vamos a ver esto, con defiéndete, que ahí me gustaría ahorita tomar este punto? ¿Cuándo yo ya tengo que buscar al profesional para que nos apoye con esta situación? Va, si es bully, o sea, si es el bulleador, pues desde que sucede. Principalmente entendiendo todo lo que puede haber detrás de un bully o alguien que hace acoso escolar. Desde que ya está sucediendo es importante prestarle atención en casa. Okay. Bulleador de inmediato. Sí. Me doy cuenta, vamos. Okay. Y el niño bulleado, ¿no? El que recibe el acoso escolar, pues ahí el padre es el que va a saber, ¿verdad? Porque, pues bueno, si volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo recibo bullying, ¿no? o me acosan en la escuela o lo que sea, y yo tengo una respuesta que soluciona el problema, ¿no? O que esto, pues sí, se soluciona y no hay una alteración en mi comportamiento, no me veo más retraído ni nada. Si sigo mi curso normal, pues bueno, no es necesario ir al psicólogo a menos que se le quiera hacer una valoración, ¿verdad? Pero si ya se están viendo los síntomas que ya habíamos platicado al inicio, sí va a ser importante llevarlo. Ok, aquí ya una pregunta como docente. Los maestros pues estamos más en contacto con los chicos, los adolescentes en el aula y pues vemos la forma en la que interactúan. Yo como maestro identificamos, ¿no? Ciertas conductas. ¿Qué hago yo como docente? ¿Cuál es la recomendación de un profesional para erradicar el bullying dentro de mi clase? Fíjate, esto me recuerda mucho, ¿no? A cuando yo era más chamaquito, ¿no? Que todavía estudiaba psicología. Trabajé con un niño, ¿no? Y uno de los problemas era su comportamiento, ¿no? De gritar, se enojaba, le pegaba a otros niños y todo ese rollo, ¿no? Y algo que nos dimos cuenta es que los maestros a veces participan en que esta conducta o este comportamiento suceda, ¿no? En este caso, este niño, cuando tenía este comportamiento de que le pegaba a otro niño, la maestra iba con él, hablaba con él, le dedicaba cierto tiempo, ¿no? O sea, le prestaba atención o lo sacaba del salón y pues el niño pues se ponía a caminar, o sea, y que usualmente pasaba cuando se estaba enfrentando a una situación desagradable, ¿no? Un tema nuevo que no entendía, etcétera, etcétera. Y el niño tenía todo este comportamiento y todo lo demás le reforzaba tanto que no trabajara y que le prestaran atención, por lo tanto se sentía mejor. Esto en el caso de niños, ¿verdad? Ver de qué manera yo como docente estoy contribuyendo a este comportamiento. Con los adolescentes es diferente, ¿verdad? Es diferente y algo que usualmente lo veo yo en la práctica, ¿no? Cuando trabajo yo con adolescentes, que a veces tenemos la idea de que tenemos que tratar diferente a los adolescentes, ¿no? Que los tenemos que tratar con pincitas, por así decirlo. Y esa no es la idea, ¿no? Bueno, en este caso, si yo estoy viendo que está sucediendo este tipo de acoso escolar, lo primero sería, pues sí, llamar a los padres, ¿verdad? Okay. Comunicarlo tal cual, no dejarlo pasar, no, ni una sola vez, y que sea parte también de lo que este adolescente reciba, ¿no? Si esto es reforzador y esto hace que el niño lo siga haciendo, pues bueno, ya se idea un plan más en particular, ¿verdad? Porque cada caso se tiene que estudiar de manera individual. Pero yo pienso que la principal forma de cómo se trabaja o qué es lo que tiene que hacer un docente es reportar lo que está sucediendo, es platicar. Que era ahorita muy parecido a lo de los papás, ¿no? Me estoy dando cuenta de algo,
hay que intervenir Sí. de inmediato ante la conducta con la intención pues de erradicarla Ujú. y pues que se repita. Así es. Bueno, ahora, ¿qué recomendaciones nos das o le darías a los padres de familia para fortalecer el autoestima y, bueno, tratar de que no suceda esta problemática? Mm, para fortalecer el autoestima está un poquito complicada también. Eh, Sé que no hay recetas, ¿no? ajá. No hay algo que a mí me pueda decir, esto es lo que va a funcionar para tu hijo, porque sé que también va a depender de cada adolescente, de cada situación, pero a lo mejor algo más genérico que Ya. pueda ser, bueno, esto ayuda. Usualmente, y ya esto no nada más va para el adolescente o para el niño, sino ya para cualquier persona. Usualmente cuando una área en mi vida, ¿no? Me está yendo no muy bien, ¿no? Si me está yendo mal en la escuela en este caso, o estoy recibiendo este tipo de tratos en la escuela, y que aquí ya estamos, o puede alterar de manera doble, ¿verdad? Porque uno es la socialización, o sea, ahí en la escuela, y dos, es académicamente, ¿no? Entonces, me puede estar yendo mal en la escuela, pero entonces me tengo que apoyar en las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, socializar fuera de la escuela, ¿no? Tener amigos fuera de la escuela, no sé, Un deporte un puede ser. deporte, un pasatiempo, un hobby, lo que sea, ¿no? Esa para la parte de la socialización, pero también el tener un buen vínculo con las personas cercanas a mí, ¿no? Mamá, papá, hermanos, ¿no? Como que lo que esté sucediendo en la escuela no sea lo único que en lo cual me he estado apoyando, sino que, bueno, pues me está yendo de la pues de perdida me voy por otra parte y va a estar mejor el día. Ese sería más o menos como cómo poder intervenir Ok, en ese aquí aspecto. entonces como recomendación, ya sea para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, es tener varios grupos de amigos o Ujú. varios relacionarme en varios espacios Sí. con la intención de, bueno, si a lo mejor no me va tan bien en un espacio, saber que tengo el apoyo en otro y que me siento bien y ayuda un poquito a, pues, nivelar esa situación. Y perdón, Rebeca, y sí, mucho énfasis en esto, en el contacto con el otro, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Como padre, pues decimos, pues ahí ya está jugando videojuegos con otros amigos, ya todo bien, ya está socializando, pero no es lo mismo. No, de perdida que vayan a un mismo lugar y jueguen los videojuegos juntos, pero no necesariamente porque está hablando por teléfono o está en WhatsApp o está jugando videojuegos, significa que está socializando. No, tiene que estar presente, tienen que estar cara a cara. No, y algo así muy, muy palpable es ahora que pasó en la pandemia, ¿no? Ujú. Porque estábamos conectados al final de cuenta, Sí, pero al final no, ¿no? así Entonces es. ahí hay claro ejemplo de que necesitamos la cercanía Así es. física con nuestros pares, perdón. Algo que quieras agregar, Iram, que tú puedas decir, nos faltó esta parte abordar y que sea importante para el tema del bullying. Sí, yo les recomendaría una serie de libros de un filósofo español que se llama David Pastor Vico. Tiene 3 libros, ¿no? El primero es Filosofía para Desconfiados, el segundo es Ética para Desconfiados y el tercero es Era de Idiota, si mal no recuerdo. Y justamente las temáticas de estos 3 libros hablan mucho sobre el contacto con los demás, ¿no? En que tengo que confiar en los demás y yo tengo de cierta manera que ser responsable con lo que me toca para que los demás me puedan confiar en mí. Y la temática general de esta saga es la convivencia, es la socialización, la posibilidad de tener este tipo de espacios donde pueda platicar con amigos, con mamá, con papá, de maneras distintas y que voy a recibir comentarios distintos, pero que exista la posibilidad de poder escuchar opiniones diferentes a las mías, ¿no? Yo creo que esa sería la principal forma, ¿no? Aprender a tolerar la frustración de escuchar al otro y que puedo no estar de acuerdo con lo que el otro piensa. Aquí algo que me gustaría agregar es, las escuelas a veces se dan cuenta de esta situación. Confiar, yo creo también, ¿no? En la escuela, Claro. en observar qué me están diciendo. Sé que es un tema complicado y que las instituciones a veces no lo mencionan tal cual con el nombre por la delicadeza del tema, pero sí nos dicen qué es lo que está pasando. Entonces, estar también alertas a qué es lo que nos comentan
en los espacios, porque puede ser en cualquier otro espacio, ¿no? Donde convivan nuestros adolescentes, confiar, abordar, observar y bueno, ir con un profesionista para que nos apoye y nos ayude para decir, bueno, es algo sencillo, vamos a salir luego, o bueno, ya hay una situación que se tiene que pues abordar de otra manera. Me gustaría nada más hacer una conclusión, entonces, estar observando a nuestros hijos, muy pendientes de cómo conviven con sus pares. Si mi hijo o mi hija no quiere asistir a la escuela, alerta. Si se aleja de sus amigos, alerta. Que cambia de conductas, duerme más de lo normal. Simplemente estar observando. Así es. Bueno, muchas veces no nos habla la escuela. ¿Me puedo yo también, me imagino, comunicar con la escuela y decir, ¿todo bien? ¿Qué sucede? Sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. Y yo creo que esta parte que mencionas de la confianza en la escuela, ¿no? De no tomarlos como un enemigo, porque pues muchas veces de que, pues ahí me están marcando otra vez, ¿no? Que ahí esto y lo otro. Y pues no, la idea es, pues si me están marcando para mi hijo, pues le tengo que prestar atención y ver de qué manera me puedo poner de acuerdo con la escuela, pero sí. Y me gustaría saber, porque a veces los padres de familia cometemos un error, bueno, no sé qué tan error, pero viene nuestro hijo, porque a veces sí viene y nos platica, mamá, papá, fíjate que me están diciendo esto, van varias veces, y tú a lo mejor al principio dices, bueno, no le digas nada, no le conteste. Viene a los días y vuelve a platicar lo mismo, y pues ya nosotros no sabemos cómo, y le decimos, defiéndete, contéstale tú más fuerte, o en ocasiones, pues golpea, ¿no? Que ese ya, bueno, ya es el extremo, pero defiéndete y contéstale. ¿Qué le puedo yo aconsejar a mi hijo si me viene y me dice, me están molestando? También está complicada la pregunta, ¿verdad? Porque va a depender mucho del niño o de la personalidad del niño o del adolescente, porque muchas veces el niño o el adolescente lo que no quiere es decepcionar a sus padres, no quiere o no quiere herir a otra persona también y que es muy válido. Y yo considero que sí es importante enseñarle a que sí se tiene que defender el niño, o sea, que sí tiene que hacer algo al respecto, que no, por ejemplo, esto de que no digas nada o ignóralo y todo, no funciona ni poquito. ¿Por qué? Porque si este tipo de comportamiento del chico que acosa a otro no está teniendo un alto o un resultado diferente, pues va a seguir pasando. Porque va a seguir obteniendo lo que quiere, por ejemplo. Y esto ya lo he platicado yo con otras personas ya más adultas que de niños les hacían bullying y que se defendían, por ejemplo, ¿no? De nuevo, ¿qué es lo que busca el bully? Pues sentirse superior. Y si yo te estoy diciendo algo o te empujo para sentirme superior y al final me la regresas, pues no funcionó lo que estaba buscando, ¿verdad? ¿Es lo ideal? No es lo ideal. No es lo ideal golpear ni nada por el estilo, pero sí aprender a defenderse. ¿De qué manera? De nuevo, va a depender mucho del caso. Y sí no quedarse callados, no tomar esta pasividad porque va a perpetuar solamente el que siga sucediendo lo mismo. Yo como adulto, como el papá, le puedo dar opciones. Mira, tienes la opción de quedarte callado, que no es la opción, pero bueno, ahí también es una forma de conocer a mi hijo, ¿no? Exacto, sí. Tienes la opción de no hacer nada, de comentarle a tu coordinadora, a tu maestra, de golpearlo, aunque no es opción, pero yo con el punto de darle las opciones y también conocer cómo puede reaccionar mi hijo o tienes esta opción. Exacto. Y a lo mejor platicarla. Y él mismo a lo mejor puede decir, dependiendo de su personalidad, no, golpear no es opción, quedarme callado, pues tampoco, porque ya me está molestando. Y ahí pues llegar como a un consenso, buscar la forma. Y ya si no, bueno, ahorita lo platicábamos, ¿no? Ya acudir a un profesional para ver también la magnitud de la situación. Sí, lo que hay detrás. Lo que hay detrás, ¿no? Porque este es como la gotita que derramó el vaso o la activación de una situación que hay detrás, ¿no? Del adolescente, igual que todos los casos, las adicciones, el bullying, hay algo que hay detrás que se tiene que tratar y bueno, es importante entonces acudir al psicólogo, al especialista para que
identifiquemos si es una situación que se tiene que trabajar o es algo que se puede erradicar. Muchas gracias, Iram, por estar con nosotros en este segundo episodio de Conectando Generaciones de Escuela para Padres de Preparatoria y Universidad Unilíder. Los esperamos en nuestro episodio número 3. No olviden darle like a este podcast y también escribirnos en sus comentarios los temas, reflexiones o cualquier tema que quieran abordar aquí con nosotros. Muchas gracias. Estudio B. Dale voz a tus ideas en Estudio D.